Día. Hoy, hoy es domingo 23 de julio 2023 y voy a grabar una clase de Pierre Bourdieu a los efectos de subirla en el aula virtual y, y para que ustedes, por supuesto, la puedan ver, escuchar y que además la van a necesitar para poder realizar un ejercicio que también voy a poner allí cómo realizarlo en el aula virtual. Pero sobre el final de esta clase se van a dar cuenta, ¿cierto? Que es aplicar eh, esta teoría a un espacio de trabajo propio de ustedes, claramente de la universidad. Bueno, este autor en verdad es bastante interesante, amplio, complejo. Y lo que yo voy a hacer es una síntesis de su pensamiento. Voy a también poner algún material si quieren ampliar. De cualquier forma, en internet ustedes buscan y está toda la bibliografía de él, así que pueden prescindir de lo que yo les subo allí en el aula. Este autor, Pierre Bourdieu, es sociólogo, fue en realidad, que como ven, ya hace unos años que falleció, fue sociólogo, antropólogo y un gran teórico en las ciencias sociales y con una inmensa vigencia en distintos campos disciplinares, no solo de la sociología y la antropología, sino además y en particular en la educación, ¿no? O sea, tiene mucha, mucha incidencia su desarrollo conceptual para aplicarlo a los espacios, a las instituciones, al sistema educativo. Él va a desarrollar una serie de conceptos articulados entre sí, una teoría que se la conoce como teoría del campo social. El concepto de campo, ya enseguida lo vamos a ver, pero sería el concepto que articula otros conceptos que allí aparecen, ¿cierto? Otro concepto clave, por ejemplo, el de capital, ¿no? Campo, capital, son, son categorías de él muy significativas. Decir algo de su epistemología es señalar eh, como lo que podríamos simplificando decir la lógica que él utiliza, los supuestos lógicos y metodológicos que él utiliza para después ir desarrollando más sus explicaciones, sus descripciones. ¿Mm? Y en este sentido, podemos decir que todo un desafío poderlo seguir en profundidad, porque nosotros tenemos una costumbre de pensamiento, nuestra lógica tradicional, aristotélica, occidental, que desde un punto de vista lógico se la denomina sustancialista, ¿no? Es decir, pensamos de una manera focalizada, estática, como si la realidad fueran cosas, ¿no? Y lo que va a intentar desarrollar, porque es su propósito, pero muchas veces tampoco lo logra del todo, es poner en relación las ideas, los conceptos, las explicaciones. Por eso se lo denomina él que despliega una epistemología, incluso una sociología relacional, ¿no? Poner, decimos algo de alguna realidad, pero para comprenderla, para analizarla, debemos ver su contexto, por ejemplo, sus dimensiones subjetivas, objetivas, sus proyecciones, no quedarnos meramente con un recorte temporoespacial inmediato. Bueno, entonces esto en los distintos conceptos que va a ir trabajando, vamos a ir viendo que siempre los relaciona uno con otro. La relación tiene como un punto esencial o necesario
que un poco estoy diciendo que es vincular una cosa con otra. Una relativa dualidad. Y en este sentido, por ejemplo, una afirmación tanto sorprendente que él tiene, que si uno se detiene a pensar en esto, en realidad es como extraño, que es decir que lo social existe dos veces. Si uno piensa, por ejemplo, llevar esta afirmación a otros ámbitos, resulta extraño. Uno, por ejemplo, podríamos decir que el ser humano existe dos veces, y es raro, ¿no? Ojalá pudiéramos existir una vida y luego otra para rectificar todos los errores que hicimos, las decisiones que nos arrepentimos, no sé, o vidas paralelas. En fin, es extraño decir que algo existe dos veces, pero para él lo social existe dos veces. ¿Y cuáles serían o cómo serían estas dos veces? Él dice lo social existe en el interior, en la subjetividad de las personas, pero también al mismo tiempo como realidad objetiva, independiente de las personas. Y estos dos ámbitos en donde existe se necesitan mutuamente porque no podría existir una realidad social objetiva si ésta no estuviera internalizada subjetivamente. Si nos detenemos ahí, tiene cierta lógica, ¿cierto? No podríamos tener, por ejemplo, una disciplina cualquiera, la matemática, objetivada, ¿no? En libros, en las carreras, en instituciones, si no existieran los matemáticos. El matemático tiene internalizada la disciplina de la matemática, ¿no? Lo mismo la educación, la psicología, la administración, lo que fuere, ¿no? No podríamos ser músicos si no existiera la música. O sea, este vínculo subjetivo-objetivo, él lo va a ir trabajando permanentemente y lo vamos a ir viendo a lo largo de sus conceptos, ¿no? Por ejemplo, dos conceptos básicos que enseguida lo vamos a explicar en profundidad son el concepto de campo y de hábito. Pero no son distintos o radicalmente distintos, sino que uno es lo mismo que el otro, nada más que uno está objetivado y el otro subjetivado. De hecho, adelanto una definición, ¿no? El campo dirá, es lo social hecho cosa, y el hábito, o el hábitus, es lo social hecho cuerpo. Capital e intereses, dos conceptos también claves en él, y que incluso, bueno, veremos también enseguida capital, ¿no? Pero dice, para que exista un capital objetivo, supongamos dinero, para que ese capital valga, la gente se preocupe por tenerlo, tiene que generar interés subjetivamente, ¿no? Y continúa, ¿cierto? Posición objetiva, disposición subjetiva. Reglas de juego en un espacio social determinado, reglas, normas, leyes, estrategias más la dimensión subjetiva. Bueno, decíamos entonces que dos conceptos claves y un buen punto de partida es el concepto de campo, campos sociales, y su contracara hábitos. ¿Qué son los campos? Bueno, acá hay un aporte de él a la sociología, a la antropología, porque muchas veces cuando eh, alguien, los primeros, los pioneros en una disciplina, empiezan a estudiar un fenómeno, una dificultad que tienen es recortar el tema, el objeto de estudio, la unidad de análisis, a veces también se denomina, cuál es el foco en que se centraliza. Y las ciencias sociales, en sus clásicos, habitualmente trabajaba conceptos amplios: clase social, Estado, sistema, nación, pobreza, cultura, etcétera, ¿no? El concepto de campo es un concepto delimitado a las situaciones, al encuentro entre unos y otros.
Es decir, no es una categoría que tiene una amplia dimensión que abarca fenómenos en una gran extensión, sino en situaciones eh, más delimitadas, ¿no? Y él eh, plantea en la conceptualización que son espacios de juego específicos que tienen sus reglas propias de funcionamiento. Vamos acá un poquito a detenernos. El concepto de juego eh, en Bourdieu lo suele utilizar como sinónimo o como una contracara a veces del concepto de lucha, de confrontación. Claro que no son lo mismo, ¿verdad? Porque supongamos un juego deportivo, hay competencia, hay objetivos, se busca ganarle a otro, etcétera, pero no es una batalla violenta, sino que las reglas en- ponen límites a esa competencia, ¿cierto? Eh, si uno se presta atención sobre todo a las reglas de ese juego, puede eh, encontrar efectivamente cierta similitud con otro tipo de confrontación. Para él, entonces, juego y lucha dependerán muchas veces de las reglas, del nivel de explicitación también de la competencia que existe, porque hay campos, hay espacios sociales en donde la competencia no está eh, bien vista, digamos. Se mira a las personas que explícitamente compiten como personas quizás egoístas, y por lo tanto la competencia se suele presentar, el término correcto es eufemísticamente, que significa, digamos, de modo elegante, disimulado, ¿cierto? Porque en él no es que la competencia o la confrontación desaparezca, sino que se presenta de un modo disimulado, por decirlo de otra manera, ¿no? Y estos campos en donde no se ve bien competir son precisamente los espacios nuestros, los espacios culturales, los espacios familiares, los espacios educativos, los espacios religiosos, eh, muchas veces también, por ejemplo, los espacios políticos, donde sí no se observa como algo negativo competir, es, por ejemplo, los espacios propiamente económicos. Ahí la competencia no se disimula e incluso se alienta, ¿verdad? Bueno, entonces espacios de juego. Espacios de juego en donde hay jugadores, hay personas que intervienen en ese juego y que, como va diciendo acá un poco más adelante, es importante que esas personas tengan deseo de jugar, porque no hay juego sin la intención, sin la voluntad, sin la necesidad, sin el placer bueno, o la necesidad de jugar. O sea, tiene que haber algo subjetivamente y que lleve a las personas, a los jugadores en este caso, a jugar. Además de tener esa motivación, ese deseo, tiene que conocer las personas las reglas de juego, ¿eh? Si a uno le dicen vamos a jugar no sé, al póker, pero si uno no sabe jugar al póker, no puede jugar al póker. Entonces, le tiene que conocer las reglas, le tiene que gustar jugar al póker y entonces luego juega al póker, ¿no? Entonces, es necesario para que exista un juego una subjetividad, un conocimiento de las reglas de juego y, por supuesto, seguirlas una vez que se está en juego, seguirlas. El concepto acá, una de las claves de esta teoría para
entenderla, además de estas relaciones duales, que como ven ya las estamos planteando, ¿cierto? Eh, es comprender que lo que hace Bourdieu es de alguna manera eh, ampliar la idea de las lógicas económicas que se dan en la vida social. Porque en el mundo económico existe lo que uno conoce como capital, ¿no? Dinero, máquinas, propiedades, eh, una serie de, elementos, ¿sí? Realidades, hechos, cosas, instrumentos que tienen un valor, que se pueden comprar, que se pueden vender, se puede alquilar, que lo posee, que el que posee capital, también eso se transfiere como gente que tiene más poder que el que no posee. Esa lógica, esa dinámica que se gesta en la dimensión económica, Bourdieu lo que va a hacer es decir, pero si nos detenemos a pensar un poco, podemos decir que cuando hablamos de capital, no solamente hay capital económico, sino que hay otros tipos de capitales que no son estrictamente económicos, aunque puedan por allí mantener algún tipo de relación con este. Por ejemplo, el conocimiento. El conocimiento es un capital. ¿Por qué es un capital? Y bueno, porque de manera semejante al dinero, da poder, permite hacer cosas. La gente, además que permite hacer cosas, nosotros hacemos cosas, hacemos esfuerzo para poseer ese capital que denominamos conocimiento. Conocimiento, bueno, para mí, para muchos de nosotros que trabajamos en el ámbito educativo, es un capital incluso más importante que el económico, porque el conocimiento tiene el efecto de que uno ve la realidad, eh, digamos, con más profundidad. Tener conocimiento abre ventanas, podemos profundizar de qué se trata un fenómeno y no simplemente observarlo, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, la diferencia entre el ser humano y otros animalitos es en parte eso, ¿cierto? Es decir, sí, un animal observa lo que sucede, puede por ahí tener algún tipo de pensamiento, tomar decisiones también en función de lo que va pasando, pero son reacciones más instintivas que racionales, ¿tá? El conocimiento nos permite superar la realidad perceptual inmediata y, por ejemplo, hacer un proyecto semanal, mensual, de 4 o 5 años. Estudiante, por ejemplo, que empieza una carrera, hace un proyecto de 5 o 6 años, ¿no? Eso, si no tuviese la razón, el conocimiento para poder realizar semejante planificación, bueno, viviríamos en la inmediatez. Entonces, el conocimiento es otro tipo de capital. Y otros más bueno, enseguida lo vamos a ver, ¿cierto? Pero, por ejemplo, él va a distinguir el capital social, que son las relaciones, las amistades, el capital simbólico, que tiene que ver con el reconocimiento, el capital cultural, y en realidad podríamos pensar que todo aquello que nos despierta interés podemos asumirlo como un capital. Bueno, me adelanté un poco en la explicación, pero era necesaria darla para entender que en un campo hay un capital en juego. Tiene que haber algún tipo de capital en juego. Y ese tipo de capital que está en juego marca la especificidad del campo en cuestión y marca las reglas de juego que ese campo tiene. No es lo mismo una escuela, la universidad,
en donde el capital más importante justamente es el conocimiento, el capital cultural, que, no sé, en una fábrica, que a lo mejor el capital más importante es el económico. La economía, la lógica económica, tiene sus reglas específicas que el capital cultural, algunas generales comparte, pero tiene otras específicas. Entonces, el tipo de capital específico marca también las reglas de juego específicas. Cuando decimos reglas de juego, esencialmente, simplificándola, tenemos que pensar en qué se puede hacer y qué no. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo no se, por qué no se puede hacer esto otro? Son, apunta un poco por allí, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos el capital económico en una fábrica es correcto, por ejemplo, decir, ponerle un precio a cada producto que sale, ¿no? O sea, supongamos que fabricamos un lápiz y decimos, bueno, este lápiz cuesta 2,50. Y se le pega un papelito y ahí está 2,50. ¿Quiere el lápiz? 2,50. Eh, en cambio, por ejemplo, en la escuela, la universidad, la educación, eh, no decimos, bueno, un alumno viene a consulta, no decimos, te doy la consulta, pero la consulta vale sí, valor, dinero, ¿no es cierto? 5.000 pesos. Eso, ¿por qué si uno tiene un tipo de contratación que no está segmentado, ni está estipulada cada acción a un valor determinado? Entonces, hay diferencias entre los tipos de capitales y campos específicos. Otro elemento clave de esta teoría es comprender que la relación entre capital y las personas va a jugar un papel estructurante en el lugar que se ocupa en ese espacio, en el campo. ¿Por qué? Porque las personas que poseen más capital ocupan posiciones más destacadas, más dominantes en ese campo. Y las que menos capital poseen son las que ocupan las posiciones más relegadas. Ejemplo, ¿no? Vamos a un caso deportivo. El capital puede ser, por ejemplo, la habilidad que se posee frente al juego, ¿no? El dominio que se tiene del juego, la fortaleza, etc. Ahora, hay gente que juega más, juega mejor, más habilidosa, y otras no tanto. Eh, Esas personas que juegan mejor serán, por ejemplo, en un equipo, los titulares. Y los que no juegan tanto posiblemente sean suplentes, estén en el banco de suplente. ¿Qué hace que uno esté de titular y otro de suplente? La posesión de habilidad, que en este caso la tenemos que pensar como el capital específico allí. Eh, en la educación pasa lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, los docentes existen distintos cargos, sabemos ya esto, ¿verdad? Pero bueno, profesor titular, asociado, adjunto, jefe de trabajo práctico, auxiliar de primera, auxiliar de segunda. ¿Qué es lo que hace que uno sea auxiliar de primera o profesor titular? Bueno, se supone, ¿cierto? Esto no es lineal, pero la cantidad de conocimiento que un docente tiene, que vienen con los años, por supuesto que vienen con los años. Por eso también Bourdieu señala generalmente en los campos culturales, los que ocupan las peores posiciones suelen ser los más jóvenes, recién, recién llegados a ese campo.
Mientras que los más añosos, somos más veteranos, que tenemos muchos años, bueno, los años también van facilitando que, bueno, horas de trabajo, de estudios, de perfeccionamiento, y eso va también generando distintas posiciones en el campo. Entonces, en un campo, además de existir capitales, personas, reglas de juego, hay también posiciones, ¿eh? Posiciones de juego, posiciones que se relacionan entre ellas, así como estamos jugando al vóley, ¿cierto? Y están los que juegan al medio, adelante, atrás, y la pelota nos viene, y uno se va pasando la pelota, va haciendo pases hasta cruzar la pelota del otro lado de la red, ¿no? Hay relaciones entre esas posiciones. Y también de relaciones hay jerarquías en esas posiciones, que como decíamos, las jerarquías a veces, eh, no, a veces no, siempre van a depender de la posesión del capital que allí está en juego. La toma de posición también va a cambiar según la posición y la posesión que se tiene del campo. Bueno, como adelantaba cuando hablaba de la epistemología, eh, decíamos que el campo es lo social allí objetivado. Uno va, mira un partido de vóley, el partido está objetivado. La pelota, los jugadores se pasan la pelota, es algo allí explícito, objetivado. Pero el saber jugar, las reglas de juego, incluso un espectador, si un espectador nunca vio un partido de vóley, no lo comprende, bueno, a lo mejor está 10 minutos y se va, porque si uno no reconoce cuáles son las reglas de juego, difícilmente pueda también apreciarlo, ¿no? Entonces, conocer las reglas de juego es básico para el jugador, pero también para los espectadores. Bueno, todo eso internalizado, Bourdieu lo denomina hábitus. El hábitus sería el campo, pero internalizado, el conocimiento del campo. Saber las reglas de juego, estimar, saber qué es valioso, eh, y eso opera desde el punto de vista subjetivo como una motivación, ¿no? Un elemento dinámico en, eh, en la objetivación después. Bueno, recién un poco adelante esto de que, hablando de toma de posiciones, que tiene que ver con el hábitus, que hay estrategias de competencia, de juego, de lucha, que pueden ser más conservadoras, es decir, ajustarse a la tradición del juego, por ejemplo, a lo vigente, o estrategias más o revolucionarias o innovadoras, dependerá muchas veces de cuán profundas son los cambios que uno plantea. Y Bourdieu dice, bueno, hay una constante que es que quienes ocupan posiciones destacadas suelen defender, asumir las reglas de juego, mm, más que no generan mayormente cambios. O sea, son estrategias de desempeño conservadoras, ¿no? Hacer lo que se espera tradicionalmente que se haga. Y suelen ser, que como decíamos, en muchos campos solemos ser los más añosos los que ocupamos esos lugares. Y suelen ser más heterodoxos, más impulsores del cambio, los más jóvenes, que ocupan también posiciones
no tan reconocidas, simbólica, social o económicamente. También impulsados no solo por la juventud, el impulso, sino porque ocupan esas posiciones no tan reconocidas como los más añosos. Y por lo tanto, promueven estrategias de competencia, reglas de transformación. No obstante, dice Bourdieu, ya sea joven, viejitos, ya seamos conservadores o innovadores, revolucionarios, uno puede observar que hay una parte del juego en sí que no entra en disputa. Y a esto lo denomina la doxa, lo común, lo compartido entre los dominantes y los dominados, entre los heterodoxos y los ortodoxos, entre los conservadores y los que quieren transformar, cambiar, que muchas veces tiene que ver con el juego en sí. Uno, es común escuchar, por ejemplo, que en una disputa decimos, bueno, eh, la disputa tiene que tener límite porque estamos todos en el mismo barco, ¿cierto? Esta metáfora del barco nos sirve para ilustrar que hay cosas compartidas más allá de la confrontación que pueda existir. Nosotros, ¿cuál es nuestro barco? Nuestro barco es la universidad. Entonces, podemos tener competencias, incluso muchas veces electorales, entre los docentes, entre los no docentes, los estudiantes. Puede haber cierta confrontación y utilizar distintas estrategias, incluso a veces, incluso judiciales, denuncias, o sea, el nivel de confrontación puede llegar a ser más que intenso, pero nunca se plantea cerrar la universidad como una estrategia de competencia, ¿cierto? Porque, bueno, ya sería como desbordar la lógica misma, ¿no? Bueno, esto sería la doxa, lo compartido más allá de las disputas. Bueno, también adelanté un poco al comienzo el concepto de capital. Ahora lo vamos a profundizar, pero lo adelantaba porque necesitaba ponerlo al hablar del campo, ¿cierto? Cuando decimos que en los campos hay un capital en juego, que esos capitales tienen una realidad objetiva, pero también una realidad subjetiva, y también decíamos que hay distintos tipos de capitales, y apenas lo mencioné. Bueno, la idea de capital está bien que no asociemos directamente con el concepto económico de capital. Es un bien que tiene un valor, precio en el mercado, que se produce, que se consume, que se invierte, que se puede alquilar, eh, todas esas prácticas que se pueden hacer desde el punto de vista económico, ¿no? Pero, como decía recién, hay también otro tipo de capitales que también se tienen que producir, que también se pueden intercambiar, a lo mejor no por dinero directo, como cierto, un auto por plata, pero sí uno intercambia, no sé, una clase por salario, por ejemplo, o el trabajo que se hace en una oficina también por el salario. em, Se intercambia, se puede poseer más o menos, así como uno puede tener una caja de ahorro o un plazo fijo más o mayor o menor, ni poseerlo siquiera, ¿no? Y no poseer deudas nomás. Bueno, otros capitales uno puede poseerlo más o menos, poseer más o menos
capital cultural, más o menos capital social, más o menos capital simbólico. Y estos son los capitales básicos que el autor describe sin, como los generales, ¿no? Sin negar que podemos ver otro tipo de capitales e incluso capitales más específicos. Entre los tipos de capitales que decíamos, tenemos uno que es, que a nosotros nos interesa mucho, el capital cultural, ¿no? Que decíamos recién es un poco el conocimiento, lo que tiene que estar, lo que, digamos, describe o interviene en este tipo de capitales. Conocimientos y habilidades, destrezas vinculadas a ese, al mismo, ¿no? Un saber y también un saber hacer, un saber expresar, un saber desempeñarse, un conocimiento característico de capital, ¿cierto? O sea, son digamos, representaciones eh, subjetivas, pero que también se pueden objetivar, ¿no? Acá Bourdieu dice, el capital cultural se objetiva en un libro, por ejemplo, en cuadros, en un diseño, en un plano, en una maqueta, en un edificio, en una ciudad, en una plaza. Tiene una realidad objetivada, pero también una realidad, como decíamos, subjetivada. Y recién poníamos el ejemplo de la matemática y el matemático. Podemos seguir, la psicología y el psicólogo, la salud y el enfermero, eh, la ingeniería los ingenieros, etc. Hay una realidad subjetiva. Pero él incorpora acá otra dimensión más que a nosotros nos interesa mucho, que es que el capital cultural también tiene una forma institucionalizada de existencia, que sería como algo intermedio entre la objetivación y la subjetivación. Ejemplo, un título. Un título tiene como realidad objetiva eh, la documentación que existe sobre ese título, empezando por el cartón que dice eh, de que uno es, supongamos, técnico, o ingeniero, profesor, de lo que sea, ¿cierto? Eh, técnico en informática, otorgado por la universidad o el instituto tal, firmado por rector, ministro, fecha. Incluso actualmente hay una práctica que se está utilizando en Europa, que es al dorso del título, allí poner las competencias que ese título le ha brindado a esa persona. Y por supuesto que, además del título, los certificados de las materias, analíticos, las notas, etc. Esos papeles tienen como papel una realidad objetiva. ¿Lo tiene el título o no lo tiene? ¿Ese título es legítimo o es un título eh, trucho? Esa realidad objetiva, sin embargo, hace referencia a que la persona, porque el título lleva el nombre de la persona, tiene internalizada conocimientos, destrezas que lo habilitan a trabajar en ese campo disciplinar. Y eso se lo ha dado la institución que figura también en el título. Entonces, un título es una realidad objetiva, pero que da cuenta
de una realidad subjetivada. También uno puede pensar que en el espacio educativo, dado que estos capitales institucionalizados, como él le denomina, son los típicos del espacio educativo, también podemos pensar, además de estas certificaciones, que los cargos que ocupamos son también cargos que tienen una dimensión objetivada y una dimensión subjetivada. Un cargo, cualquier cargo, tiene como dimensión objetivada normativas que establece qué se espera que realice, las funciones, lo que debe informar, a veces horarios también. Digamos, resoluciones que regulan el desempeño del cargo, ¿no? Qué cosas tiene que hacer. Además, los cargos suelen tener una denominación que va a marcar también la posición de ese cargo en el campo. Cargo sería la realidad institucionalizada de lo que nosotros hablábamos de campo con el concepto de posición. ¿Qué posición se ocupa en el campo? Bueno, acá podríamos decir qué cargo se ocupa en la institución. La institución pensada como un campo y los cargos pensados como posiciones en ese campo o institución. Entonces, existe en los cargos una realidad objetivada, pero también existe la persona que desempeña ese cargo. Por supuesto que uno puede pensar que hay cierta autonomía y cierta dependencia entre el cargo y la persona que ocupa el cargo. Si, no sé, un docente o un director de una sección determinada se jubila o tiene un accidente, que pasar, ¿es cierto? Y no podemos ir a trabajar más, no desaparece la materia o la sección. Imagínense ustedes, un director de sección alumnos que, no sé, se jubiló. Y entonces, bueno, ya no se ocupa más ese cargo. Se jubiló y se llevó el cargo a la casa. No. Los europeos tienen un dicho popular, nosotros no lo tenemos acá. El dicho dice, el rey ha muerto, larga vida al rey. ¿No? Parece una contradicción el dicho. Pero lo que quiere decir ese dicho es que una vez que muere el rey, viene otro, al cual se le dice larga vida al rey. El rey ha muerto, murió un rey, murió Juan Carlos I, larga vida a Juan Carlos II. Lo mismo pasa con el Papa, lo mismo pasará con un presidente, pero lo mismo pasa, ¿cierto?, con un docente, con un no docente, con un maestro que ocupan cargos en instituciones. Las instituciones tienen esta autonomía objetiva de las personas que la ocupan. Por supuesto que acá uno puede decir que hay personas que tienen un desempeño de su cargo, no solo con más destrezas, con más conocimientos, sino también, que marca posiciones, ¿no? Sino también, podemos decir, de un modo más personalista o más institucionalista. ¿Qué significa esto? Bueno, una persona puede desempeñar su cargo siempre atento a las expectativas y a las reglas establecidas en esa institución o campo, y otras, por el contrario, desempeñar la tarea como, eh, como le parece, como tiene ganas, como impone, le, le deja un sello ahí de su impronta más personalista. Generalmente, los cargos que se desempeñan de un modo muy personalista suponen cierta transgresión a las reglas de juego.
En algunos otros espacios, a veces de modo excepcional, cierta impronta personalista, que por otra parte es imposible que uno no deje, eh, puede tener un efecto constructivo, ¿cierto? En tanto y en cuanto no impliquen transgresiones que deban ocultarse, ¿cierto? Porque cuando se hace algo que se debe ocultar, generalmente ese tipo de personalismo es dañino, ¿no? Porque si no se puede mostrar, no ha de ser muy constructivo. Bueno, está entonces capital cultural. Acá, como dice la Filmina, se señala que el Estado ha desempeñado, sigue desempeñando un rol muy protagónico en la construcción cultural de una nación, de una comunidad. Sobre todo en estos últimos, no sé, 200 años, en donde los procesos migratorios son muy intensos, en donde vienen personas con otros idiomas, con otras tradiciones, y que la sociedad que los hospeda necesitan que se integren culturalmente. Y en este proceso de integración cultural, el Estado es quien va a desempeñar o debe desempeñar más activa esta tarea. Y claramente su dispositivo esencial para ello es el sistema escolar. A modo de comentario, podríamos decir que la crisis europea actual con los inmigrantes eh, pasa en gran medida por una ausencia del Estado en integrar culturalmente a los inmigrantes. Una encuesta que se ha publicado en estos días a partir un poco de la conflictividad que se está viviendo en Francia. La encuesta era una encuesta hecha en las escuelas que preguntaban a los alumnos cuántos eran franceses. Bueno, alguno quizás la leyó, la vio esta encuesta, ¿cierto? Bueno, 99% eran franceses. Pero cuando le preguntaban quiénes se sienten franceses, allí la mitad se sentía francés, la otra mitad no. Entonces, esa falta de identidad y de pertenencia con eh, la comunidad indica, digamos, una falta de homogeneidad cultural, que uno se siente parte de en la medida que comparte valores, conocimientos, expectativas, y esa semejanza da sentido de identidad y de pertenencia. Bueno, otro tipo de capital muy interesante, muy importante, es el capital social. Y para nosotros que trabajamos, digamos, en la universidad, este tipo de capital a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene, pero efectivamente tiene un gran impacto. Pero bueno, ¿qué es el capital social? Bourdieu lo define como una red de relaciones que se pueden poseer o no. ¿Mm? Cantidad de amigos, conocidos, gente, nuestros contactos que tenemos o no tenemos. Por ejemplo, nuevamente, un comentario sobre algunas universidades europeas. Cuando van a contratar un docente o cuando analizan en un concurso el currículum de un docente, se les pide que presente su agenda personal. Es algo extraño, ¿verdad? Que tendrá que ver la agenda personal para desempeñarnos en una actividad institucional. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque las universidades, incluso cuando las evalúan a las universidades, observan la inserción laboral de los egresados. Y se estima, ¿cierto?, que un docente con una
red de contactos con empresas, con oficinas, con el Estado, es una llave de inserción a los futuros egresados. O sea, se valora en un docente la posibilidad que éste va a poder ejercer con la inserción de sus egresados. Y también, por supuesto, de otras cuestiones que esos contactos pueden generar. Hacer convenios, facilitar pasantías, brindar un servicio, por lo cual esa red de relaciones es capitalizada, es estimada como un valor fundamental. Bueno, este es un ejemplo, pero podríamos pensar en muchísimos ejemplos en el espacio universitario. Una persona que tiene muchos vínculos es una persona que posiblemente le resulte más fácil hacer carrera laboral en la institución. Si uno es medio mal llevado, eh, que de casualidad saluda a dos o tres, y bueno, por más bueno que sea en el trabajo, es probable que quede medio condenado a permanecer en el mismo lugar. Se le va a dificultar poder hacer carrera. Entonces, uno dice, pero ¿qué tiene que ver tener muchos amigos con la carrera? Y bueno, tiene que ver, ¿cierto? Tiene que ver porque es un elemento humano que indefectiblemente juega un papel ahí importante. Bueno, capital social existe en cualquier espacio, ¿no? En un club deportivo, por supuesto, en la universidad, en, en un, en lo que sea, ¿cierto? En un municipio, en un club vecinal, en cualquier espacio, esa red de relaciones de las personas son estimadas de manera muy significativa. Y el otro capital que también es muy interesante y con mucho impacto para nosotros es el capital simbólico. ¿Qué es el capital simbólico? Eh, Digo de una nomás el concepto. Es el reconocimiento que una persona puede tener. Reconocimiento. Uno se va a operar, pongamos del corazón, y le dan a elegir. Mira, este médico, podés elegir por la mutual. Esta clínica que opera tal médico o esta otra clínica que te va a operar tal otro médico. Uno averigua, ¿no? ¿Qué médico eh, es mejor? Está en juego nuestra vida. Entonces, eso, lo que se dice del médico, lo que se dice como cirujano del médico, pasa a ser clave en nuestra decisión. Mira, en la clínica A hay los médicos que están, te va a tocar A o B, son gente que se ha recibido hace poco. Dicen que son muy buenos, pero en cambio en la clínica D, que está hace 30 años que opera y no se le ha muerto casi nadie. Bueno, lo más probable es que elijamos al veterano, ¿no? Eso es capital simbólico, es decir, el reconocimiento de ese profesional es capital simbólico. Todos, cualquier persona que trabaja en un lugar, tendrá más o menos reconocimiento de su labor. Y ese reconocimiento opera también como un capital. Capital que va a generar, por ejemplo, también puede impactar en la carrera laboral de esa persona. Si uno es un buen contador, posiblemente en la institución tiene ese reconocimiento, posiblemente vaya ascendiendo las categorías que siguen, ¿no? Si es un buen docente, lo mismo, si es un buen director, un buen decano, la función que sea, ¿no?
si existe ese reconocimiento, ello les facilita para obtener otros capitales más, ya sean cargos, ya sean eventos, invitar a rectores, por ejemplo, los decanos, eh, sobre todo si tienen este capital simbólico, todo el mundo quiere tenerlo en sus eventos, ¿no? Se hace un congreso, que venga el rector a hablar. Se hace una jornada en Buenos Aires, que por favor vengan los rectores más prestigiosos, ¿eh? Capital simbólico, entonces, reconocimiento, prestigio. Y es algo que, dice Bourdieu, no se posee como se posee el dinero, ¿eh? No se posee como se posee el capital cultural, sino que tiene una forma extraña, dado que es algo que se nos proyecta. El reconocimiento no es algo que tenemos, sino que es la mirada del otro, como una fuerza mágica, dice acá, que se viene desde afuera hacia nosotros. Por cierto, que es la más difícil de los tipos de capitales que existen de intercambiar, por ejemplo, ¿no? Sería, dentro de los capitales, el menos capital de todos, si se quiere, ¿cierto? ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué un capital cultural? Tengo un libro y sí, lo puedo el libro comprar y vender, por ejemplo. Lo que no puedo hacer con un conocimiento es, bueno, puedo, por ejemplo, dar una clase o dar una tutoría y cobrar por ello, ¿cierto? No es como el libro, que cuando uno da un libro, vende un libro, pierde el libro. Dar una clase a veces, por el contrario, incrementa el conocimiento que se tenía, ¿no? Tienen sus lógicas específicas, por eso decíamos también que los capitales son específicos, que generan reglas de juego específicas. El capital social podemos hablar de capital social por los beneficios que genera un capital social, pero yo no puedo agarrar y decir, che, te cambio este amigo por una bicicleta, ¿no? O sea, tiene sus límites las lógicas del capital. Aunque uno puede, por ejemplo, por ahí promover, fomentar una amistad si le lleva un regalo, o sea, un objeto con un valor, es un gesto eh, que genera mayor empatía, ¿no? Promueve ese vínculo. Eh, bueno, capital simbólico, capital social, capital cultural. Estos capitales, sobre todo el simbólico, eh, tienen entre sus reglas de funcionamiento eh, que no pueden mostrarse interesados. Capital social también, y muchas veces el cultural también. Un amigo, ¿cierto? Un capital social. Uno no puede, volviendo al tema del regalo, ¿no? Uno no puede, cuando le lleva un perfume para su cumpleaños, decirle junto a entregarle el perfume, te doy este perfume porque quiero que me quieras más. ¿Eh? A lo mejor sí, pero no, 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 no es intercambiable el afecto y menos aún explicitar la intención allí, ¿cierto? O mucho menos si hay a veces otras intenciones, ¿cierto? Es decir, bueno, uno le lleva un perfume, pero después a lo mejor tiene no un deseo de amistad, sino que quiere que esa persona la conecte con otra para obtener un mejor cargo, ¿no? Entonces, uno no dice, mira, te doy este perfume, pero después te voy a pedir un favor. Lo afectivo eh, generalmente está muy regulado cómo debe, que se puede expresar y que no. Bueno, vamos terminando, pero antes de terminar quiero poner
ejemplos, un poco de ejemplos, en el espacio universitario de cómo opera esta lógica, porque como les anticipé en el principio, después vamos a hacer un ejercicio. Podemos, eh, cuando, digamos, ustedes tengan que hacer un ejercicio de, bueno, aplicar esto de qué tipo de capital hay, qué posición se ocupa, qué reglas de juego intervienen, etcétera, podemos pensar, situarnos en este esquema que está acá, ¿cierto? Podemos poner el concepto de capital abajo, lo que está en juego, establecer qué tipo de capital es, cómo ese capital se relaciona con las personas y recordar que según la cantidad de capital que se posee, tendrá mejor posición, mayor o menor poder, ¿eh? Porque poseer más capital da más poder que poseer menos. Y eso se va a reflejar en el cargo o la posición que se ocupa en ese espacio determinado. Como decíamos antes, generalmente las personas que más capital poseen ocupan mejores posiciones o cargos en ese espacio. Esto ya se trate de un capital económico, de un capital cultural, ya se trate de un capital de un juego, de un deporte, de una tarea, de una actividad. Hay ahí algo en juego, ¿cierto? Saber hacer determinadas cosas. Saber, por ejemplo, acá el otro ejemplo que ponemos acá, saber, por ejemplo, hacer un registro, pongamos la tarea de no docentes en un espacio determinado, como puede ser la sección alumnos, ¿no? Esa sección lleva los registros de las calificaciones, de las condiciones de los estudiantes, y el saber hacer eso claramente va a ser un elemento de poder y de posición en esa dirección. No va a estar a cargo de la dirección de sección alumno una persona que recién entra, que a lo mejor de casualidad sabe usar un Excel, ¿cierto? Seguramente el director, la directora de esa sección ya lleva años allí trabajando, maneja las bases, los instrumentos, conoce las reglas de juego, sabe qué está permitido, qué no está permitido. Todo eso, digamos, toda esa dinámica, todas esas reglas operan entonces como un capital. Y quien más las conozca, mejor las desempeñe, posiblemente ocupe mejores cargos, ¿no? La distinción entre cargo y posición es interesante también decir algo, porque el cargo sería el lugar institucionalizado que la institución establece. Ahora, la posición es un concepto más subjetivo. Puede darse, y muchas veces se da, que personas que ocupan cargos bajos, sin embargo, tienen un reconocimiento muy importante. Esto significa que ocupan una posición más alta que la que el cargo tiene. O puede suceder también efectivamente el contrario, es decir, personas que ocupan cargos altos que no tienen el reconocimiento eh, que se espera de ese cargo, o sea, ocupan una posición en el campo más baja que la que ocupan en el cargo, ¿no? No sé si me explico bien, pero una sería más formal, el cargo, mientras que la otra lógica, la lógica de la posición, más informal. Eh, es que, eh, es que uno puede en realidad plantear el concepto de institución y el de campo como semejantes, nada más que en el campo operan y podemos explicitar muchos tipos de capitales. En cambio, en la institución
nos focalizamos en los capitales explícitos que allí aparecen. La institución es más formal, es más prescriptiva, eh, se explicitan las normas, las reglas, las sanciones, el salario, etc. Mientras que un campo es más informal, hay más capitales, interviene más esta dinámica de conocimientos, de reconocimiento, de posesión, la dimensión subjetiva, las tensiones, los conflictos, la dinámica. Pero podemos ir trabajando a ambos conceptos. Bueno, sé que es un poco complejo todo lo que les he sintetizado acá, pero espero que les resulte interesante. Bueno, gracias y seguimos de manera presencial, también con las actividades en el aula.